Hola a todos y bienvenidos a este canal donde estaré hablando con Ambrosio Nguema, Data Scientist, experto en NLP y autor del libro Ciencia de Datos para Adolescentes. He invitado a Ambrosio para que nos cuente su camino en la ciencia de datos, que nos cuente un poco en lo que está trabajando ahora y también que nos cuente sobre este libro suyo de Ciencia de Datos para Adolescentes. Ambrosio, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Sebas? Gracias por la invitación. Genial, gracias por estar aquí. Y para empezar, ¿por qué no te introduces? Nos explicas un poco sobre ti, dónde creciste, qué estudiaste, cómo llegaste hasta donde estás hoy. Sí, por supuesto. Mira, mi nombre es Ambrosio Nguema. Vale, bueno, nací en Valencia, origen de Guinea, ¿no? Mis padres son de Guinea, vinieron aquí hace ya muchos años, con lo cual yo nací aquí. Ujú. Y al final, pues bueno, acabé estudiando telecomunicaciones en la carrera y al final, con el paso de los años, me enfoqué ya en el mundo del dato, ¿no? Fue trabajando a través de una consultora, cuando me empezó ya a picar la curiosidad, ¿no? Por lo que es el dato, ¿no? En sí, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé a hacer ya mis cursos y el máster a través de la UOC, etcétera, ¿no? Así fue mi camino, ¿no? Al final yo siempre me he preguntado, ¿no? Sobre todo en los últimos años, ¿no? Cuando empezaba, ¿no? O sea, ya mucha curiosidad, ¿no? El porqué de las cosas, ¿no? Me preguntaba, o sea, hacía un análisis y decía, ¿pero por qué pasa esto, no? ¿Y por qué aquello, no? Y al final, pues mira, Sí, a través de los datos se puede saber muchas cosas, ¿no? Y fue claro, claro. porque... Sí, sí, es muy importante la curiosidad en la ciencia de datos y intentar querer saber por qué de las cosas, ¿no? Eso es muy importante para la ciencia De de datos. hecho, de hecho ahí radica, ¿no? Ahí radica la mayor fuerza, ¿no? La mayor fuerza de un data scientist, ¿no? En el saber por qué de las cosas, ¿no? Sí, sí, es verdad, qué interesante. Cuéntanos un poquito más sobre tu trabajo actual. He visto que has estado trabajando en diferentes empresas, pero ¿qué haces en tu empleo de hoy? ¿Qué haces en tu día a día? Sí, mira, actualmente soy senior en NLP. Ujú. NLP, bueno, es uno de los campos del ámbito de la AI, ¿no? Que, bueno, que se dedica bueno, a que la computadora entienda el lenguaje humano, ¿no? Sí. Ejemplos básicos del día a día, ¿no? Es el Google Translator, ¿no? Ujú, O también de resumir textos, ¿no? De manera automática, ¿no? O el detectar también sentimientos y emociones del lenguaje, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo. ujú. Sí, qué interesante. Sí, NLP ahora está en auge en muchísimos diferentes campos. Todos conocemos estos algoritmos muy famosos como GPT-3 o diferentes ahora algoritmos también que te permiten crear imágenes a partir de texto. Es un campo que está creciendo rapidísimo. Y bueno, en Datademia acabamos de sacar un curso de NLP, entonces si quieres aprender lo básico, obviamente has mencionado palabras, sentiment analysis o diferentes estas palabras que a lo mejor personas no entienden o que están aquí por primera vez, pues no saben realmente qué significan. Y parte del libro que tienes, que he mencionado al principio, que has sacado un libro que es Ciencia de Datos para Adolescentes, me pareció muy interesante este tema, ya que mucha gente pues viene y oye Big Data, ciencia de datos, y realmente es muy complicado entender qué es si no estás en el campo. Entonces, me encantaría que nos contases un poco más sobre tu libro, sobre qué va, de qué habla el libro y cuál es el objetivo de este libro. Sí, mira, el objetivo es exactamente. Lo que pretendo con este libro es llegar al público en general, ¿no? Bueno, sobre todo a adolescentes, bueno, y a todos los públicos, ¿no? Ujú, Es cierto que me enfoco bastante más en adolescentes porque, bueno, el tema de cuando está haciendo o sea, la selectividad, deciden qué carrera estudiar, ¿no? Pues ese nicho no es el que yo me enfoco en el libro, ¿no? ujú, Entonces, digamos que hablo de tipos de algoritmos, estadística básica, y también hago aportes a programas sociales, ¿no? Como por ejemplo, cómo mejorar la calidad del agua en África, ¿no? Que ujú, simplemente a través de un análisis estadístico, el análisis llamado EDA, técnicamente se puede mejorar la calidad del agua en ciertos países de África, ¿no? Y también hay un apartado que es muy enfocado a los pequeños de la casa para que aprenda ya a estadística, ¿no? Desde el principio, ¿no? A través de juegos, ¿no? Por ejemplo, clasificar la ropa, ¿no? De un color diferente, cosas así, ¿no? sí, 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 qué interesante. Eh,
la estadística generalmente no gusta, ¿eh? No sé, esta es mi experiencia. Yo estudié ingeniería de caminos y tuve que aprender estadística, pero no me gustaba. Y No, al final lo que Sebas, es, o sea, por eso mismo lo que hago es un lenguaje muy básico, ¿no? También, ¿no? No quiero a la gente que se aburra con fórmulas muy complejas, ¿no? Hablo de lo que es una media, la mediana, la moda, lo que son los sesgos, ¿no? Dentro del algoritmo, ¿no? Al final del día a día de cada uno, o sea, tenemos sesgos también, ¿no? Sesgos de raza, el sesgo de sexo, ¿no? Pues el algoritmo también tiene sesgos, ¿no? Y está explicado en el libro también, ¿no? Entonces, al final, intento con un lenguaje ameno de acorde a gente que no entiende muy bien lo que hacemos del día a día, pues que lo entiendan, ¿no? Y cuando ya, por ejemplo, en Netflix, ya, por ejemplo, el porcentaje de la película que te gusta o no te gusta, pues que sepan el motivo, ¿no? De por qué, ¿no? Y eso está explicado en el libro, por ejemplo. qué guay, sí, está muy bien explicar estas cosas sencillas a través de ejemplos y me encanta la idea del libro. Así que enhorabuena. Y bueno, obviamente estamos hablando de intentar simplificar las cosas, de intentar explicar las cosas a futuras generaciones con lenguaje sencillo y es algo que a lo mejor mucha gente no está haciendo, ¿no? En las universidades, cuando enseñan estas cosas, lo enseñan de forma complicada para que la gente llegue, yo el primero, y te enseñan estadística y dices, wow, ¿esto qué es? Bastante complicado. Y bueno, yo he tenido que volver a aprender estadística al salir después de la universidad, obviamente, al dedicarme a los datos es muy importante y he tenido que volver a reeducarme a través de cursos online, etcétera. Entonces, Sí, sí, ¿viste, Sebas? De hecho, el motivo del libro es ese, ¿no? También, ¿no? Porque, claro, yo cuando me inicié en este mundillo, hace unos 7 8 años, más o menos, eh, me costaba mucho, ¿no? Encontrar información, ¿no? De lo que era, ¿no? Del Big Data, ¿no? Data Scientist, ¿no? Eso qué es, ¿no? ¿A qué se dedican, ¿no? ¿Qué hay, ¿no? Y sí que me costó mucho, me gustó bastante la vida, tuve que estudiar bastante más inglés, ¿no? Pues está todo en inglés, claro, sobre todo hace años, ahora ya hay más información, ¿no? sí, sí, bueno, Eh, eso intentamos ¿Vale? en Metademia, intentar crear Exacto, contenido de sí, datos en español, porque sí, sí, no, sí. no hay mucho, es Exacto, todo en sí, sí. inglés, entonces ese es nuestro objetivo también. Claro, claro. Y de ahí, pues, esa inquietud, ¿no? Que tuve, ¿no? En hacer el libro, ¿no? En explicar y lo que no, o sea, y que la gente le pase lo que a mí, ¿vale? Para que ellos tengan un apoyo, ¿no? En el libro, ¿no? Mm, genial. Pues para las personas que estén escuchando, que a lo mejor acaban de empezar en la ciencia de datos o a lo mejor ni saben realmente, están interesándose, ¿por qué no les explicas a ellos qué es la ciencia de datos? Como si se lo explicases a un adolescente. Mira, es un profesional que, usando la tecnología actual y análisis estadístico avanzado, lo puede aplicar a cualquier tipo de datos. Y es capaz de responder a tres preguntas. ¿Qué ocurrió en el pasado? ¿Por qué ocurrió? ¿Y qué ocurrirá en el futuro? ¿Vale? Ujú, Esas tres preguntas tienen que tener sentido, pero a través de los datos. No por solución humana, no por eso de decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Bueno, y me gustaría añadir también los tres campos que se suelen hablar cuando hablamos de la ciencia de datos, que son la programación. Hay unas imágenes, bueno, a lo mejor lo pongo en el vídeo, que es la programación, la matemática y estadística y luego el conocimiento del negocio. Y cuando Exacto. juntas estos tres campos, puedes realmente encontrar a científicos de datos. Eso define a un científico de datos muy bueno, ¿no? Estos tres Claro. campos, estas tres Sí, habilidades, la programación, sí, las claro. matemáticas y estadística y el negocio. Eso hace un data scientist Es- genial. exacto. Sí, porque en definitiva lo que hacemos es extraer conclusiones, insights, que se dice en Ujú, inglés, ¿vale? A partir de datos, tanto internos como externos, ¿no? De una empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aplicar pues algoritmos, ¿no? Un caso muy típico, ¿no? Que es el llamado web scraping, ¿no? Que es extraer noticias de la web a través de código. Entonces claro. tú aplicas el código, extraes noticias y tú, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Eh, Ahí, claro, puede estar eso en portugués, en italiano. ¿Qué sucede? Que tú puedes aplicar a eso que te has bajado eh, a través del código
aplicarle un modelo de traducción automática, traducirlo al inglés, y luego con esas noticias, por ejemplo, aplicar un sentimiento, ¿vale? Y ahí podemos ver si es positivo o negativo, etcétera, ¿no? O sea, de qué se habla en la noticia, ¿no? Por ejemplo, Brasil perdió el Mundial, ¿no? Pues es negativo sentimiento. Sí, es muy interesante y gracias por ese ejemplo. Espero que a la gente que esté escuchando empiece a entender un poquito las diferentes cosas que se pueden hacer. Y al final hay muchísimas cosas que se pueden hacer y en tu libro hablas de estos ejemplos. Entonces, bueno, a los que queráis saber más, les invito a que compren tu libro. Creo que está disponible en Amazon, si no me equivoco. Sí, Entonces sí. pondremos un enlace en la descripción del vídeo. Y bueno, quería preguntarte también a la gente que nos está viendo, pues, ¿qué consejo le darías que si les interesa meterse en el mundo de la ciencia de datos como una posible carrera? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que estudiar? ¿Qué consejo le darías? Bueno, o sea, que no duden en meterse en este, o sea, para mí, o sea, maravilloso mundo, ¿no? Pero que no lo hagan por lo económico, ¿no? Sino por la pasión, ¿no? Porque les gusta indagar, ¿no? Investigar, ¿no? O sea, ser curioso, ¿no? De hecho, lo que hago en mi libro es remarcar, o sea, remarcar eso, ¿no? Que la gente vea todo lo que se puede hacer con los datos y les pique el gusanillo, ¿no? Al final, cualquier clic es un dato y al final es, como se suele decir, el petróleo del siglo XXI, ¿no? Sí, dicen data is the new oil, es el nuevo petróleo. Exacto. Y la cantidad de datos que generamos no para de crecer, es una Mm. curva casi exponencial. Entonces, el campo del análisis de datos, ciencia de datos, ingeniería de datos, están todos en mucha demanda y enseñamos todo esto en Datademia desde el principio con lenguaje sencillo, como en tu libro, y intentamos enseñar a la siguiente generación de trabajadores del dato. Entonces, si también queréis aprender sobre datos, podéis visitar nuestra web e inscribiros a algún curso. Y obviamente comprar el libro de Ambrosio, que explica todos estos temas también con lenguaje sencillo, si estáis recién empezando. Entonces, bueno, yo creo que este es un buen momento para terminar. Ambrosio, te quería agradecer por tener esta conversación conmigo, darnos tan buenos consejos, explicarnos para la gente que está empezando qué es la ciencia de datos, y realmente espero que esta conversación haya sido útil para los que nos están viendo y obviamente espero hablar contigo otra vez y a lo mejor hacemos una parte 2 en algún futuro. Esto, estupendo. O sea, sí, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Y bueno, tú sabes que estás invitado a Valencia cuando quieras y por Gracias. montar algún meeting o algo similar, ¿no? Sí, si Lo que estoy por queramos. Valencia te aviso y quedamos, nos tomamos una caña o algo. Vale, estupendo. Genial, pues si queréis poneros en contacto con Ambrosio por alguna duda o algo que le queráis preguntar, pondré su enlace a LinkedIn en la descripción del vídeo y además el enlace para poder comprar su libro. Otra vez, gracias Ambrosio por tu tiempo y a todos los que nos estáis viendo, nos vemos en el siguiente vídeo.